¿Cómo está Freddy? Buenos días. Diego Montaño lo saluda. Buen día, Diego. Un cordial abrazo para ti, para todo el equipo de La Razón y un saludo para todo el país. Bueno, gracias por acceder a esta invitación. Lo hemos visto muy activo a Freddy en las redes sociales, unos videos, déjeme decirle, bastante bien producidos, en los que hacía un poco de análisis respecto a diferentes situaciones, sobre todo apuntando al gobierno de Luis Arce, que por los videos entendemos no salió de la mejor manera. Querido Diego, entiendo de que en este momento estamos atravesando un fin de ciclo. Creo que la población boliviana lo tiene más claro que nunca. Es un fin de ciclo donde afloran las contradicciones del propio sistema. En su momento, quienes habíamos creído que la renovación podría venir por parte del movimiento al socialismo dentro del gobierno de Luis Arce, pues hemos constatado en los hechos concretos de que eso no iba a ser así. Y de alguna forma, por eso nace el movimiento Renovación Nacional. Nace justamente porque comprendemos de que un cambio dentro del sistema tiene que venir por fuera del sistema, porque lamentablemente todos los partidos políticos tienen su dueño. Entonces, vivimos en unas estructuras formalmente democráticas, pero estructuralmente autoritarias. Y creo que esta es una constante, no solo en la izquierda, sino también en la derecha. Creo que no existe democracia partidaria, no existe posibilidad de disenso, de generar algunas propuestas alternativas a lo que se está haciendo. Es básicamente que uno tiene que aceptar la decisión o la imposición de quienes en su momento tienen el control del partido. Entonces, a día de hoy tenemos una oposición que tiene un rol testimonial dentro de la política nacional, es decir, que no gravita dentro de la política nacional, su rol es bastante inocuo, y el movimiento al socialismo ha torcido el sistema de partidos, porque tenemos un sistema de partidos monopartidista no competitivo, en el que el movimiento al socialismo es a la vez oficialismo y oposición. En ese entendido, estas contradicciones están llevando a que este sistema termine de licuarse, ¿no? Entonces, yo siento de que el sistema se va a resetear y va a dar inicio nuevamente a un sistema, a un nuevo sistema en el que exista una verdadera competencia partidaria y en el que existe una pluralidad de fuerzas que pueda representar de mejor manera la sensibilidad política del pueblo boliviano. Entonces, el movimiento al socialismo está llegando evidentemente al fin de este ciclo, con este código que va a desaparecer, pero al igual que el MNR, cada vez va a tener una presencia residual, más residual en la política boliviana, y con ello su participación dentro de la asamblea va a ser cada vez más minoritaria. Entonces, evidentemente, la izquierda necesita un nuevo referente, necesita justamente una estructura donde se pueda armar una propuesta, un proyecto para el país alternativo a lo que en su momento fue el movimiento al socialismo. Y Freddy, creemos de que Morena justamente viene de alguna manera a canalizar el sentimiento de millones de bolivianos que en este momento no se sienten representados por la actual oferta electoral que existe en el país. Freddy, Esta una oferta, pregunta adelante Diego. sobre lo que mencionaba. Se necesitan nuevos actores, decía, nos equivocamos pensar que la renovación era Luis Arce. La renovación entonces de la izquierda, ¿es Andrónico Rodríguez? Yo pienso que Andrónico tiene su prueba de fuego en esta elección, ¿no? Y ahorita hay mucha expectativa en torno a lo que puede hacer Andrónico, en torno a una potencial candidatura de Andrónico Rodríguez, pero el contexto es muy complejo para él porque evidentemente él ha decidido ir por su cuenta, va sin Evo y va sin Luis Arce, él va solo, lo cual me parece en cierta forma también un acierto, pero el reto no deja de ser menor porque él tiene que cohesionar a el segmento nacional popular y hay que ver cuáles son los resultados de esta
de esta impronta en cuanto a la candidatura de Andrónico. Hay la probabilidad de que Andrónico no gane estas elecciones, ¿no? Y si no gana estas elecciones, pues tendrá que tener una asamblea de lujo, ¿no? Es decir, hay que tener mucho cuidado al momento de elegir a los diputados y a los senadores, porque en el hipotético caso de que no gane, él tiene que tener una presencia fuerte en la Asamblea Legislativa y tiene que demostrar de que es ese referente que está buscando la izquierda y que está a la altura de la historia. Es decir, no podemos seguir permitiendo una asamblea que recurra al insulto, a los golpes, a la violencia, de manera sostenida o recurrente para resolver los problemas internos dentro de las bancadas, dentro de la elección de directivas, dentro de la aprobación de proyectos de ley. Creo que tenemos que tener una asamblea que se supere cualitativamente en cuanto a la representación que hoy en este momento tiene la izquierda, ¿no? Yo en este momento no me siento representado, creo que el rol de la Asamblea Legislativa es bochornoso, es una vergüenza para el país. Entiendo de que no sé por qué ganan sueldo, de qué se les paga. Realmente ese es el verdadero gasto insulso en este momento, en un momento de crisis. La gente y el pueblo boliviano, yo creo que no se ve representada y no ve que esta asamblea canalice los intereses y las necesidades de la población. Entonces, hay que ser bastante responsables en el proceso de selección de quienes nos van a representar en el Congreso. Creo que de eso también va a depender la posibilidad de mirar cara a cara al país el 2030 y decirles, bueno, nosotros estamos en condiciones de tomar las riendas y asumir de alguna manera la representación de la primera investidura nacional, que en este caso es la presidencia. Es decir, yo creo que la población está cansada de palabras huecas, vacías, de promesas que al final no se cumplen. Creo que los políticos tenemos que empezar a hablar con los hechos, ¿no? A hacer el ejemplo y de alguna manera a mostrar de que hay un cambio entre la vieja política y una nueva forma de interpretar y también de hacer política a nivel nacional. Freddy, este fin de semana ha sido muy movido, por lo menos en el, diríamos, en el campo nacional y popular. El sábado el anuncio de Andrónico Rodríguez, que acepta ir a la candidatura a la presidencia, y el domingo el presidente Luis Arce en un acto de proclamación, además de él, menciona y convoca a Movimiento Tercer Sistema, a Morena, a que se sumen al movimiento al socialismo rumbo a las elecciones, formar este bloque que en algún momento se habló. Usted lo planteó mientras era funcionario, si mal no recuerdo, decía hay que pensar en un frente amplio de la izquierda boliviana, algo que finalmente no ocurrió porque el MAS está yendo solo, por lo menos esa es la intención. Las alianzas ya se han cerrado. Movimiento Tercer Sistema va en alianza, Morena va por su cuenta, o por lo menos han mencionado que tienen intención de participar. En ese sentido, ayer hablábamos con Félix Pazzi y nos decía es imposible pensar en una alianza con el Movimiento al Socialismo porque la condición es que Luis Arce vaya de candidato y nosotros creemos que Luis Arce no es el candidato. Morena, ¿qué postura tiene a esta invitación del presidente Arce? Lo primero que señalas, querido Diego, y tiene mucha relevancia, es el tema del Frente Amplio. Creo que todo en política tiene su timing, tiene su tiempo. Y lamentablemente el gobierno del presidente Arce se ha caracterizado por llegar tarde, siempre tarde, ¿no? Entonces, había el espacio idóneo como para poder construir una plataforma de izquierda que pueda ver confluir diferentes tipos de sensibilidades políticas y ese tiempo terminó, ¿no? Creo que no han tenido la capacidad de llegar a esos acuerdos, de generar esos consensos, no ha habido la apertura en su momento, y bueno, pues ahora un poco están cosechando también lo que sembraron. El gobierno del presidente Arce es de corte autoritario, creo que ha reproducido, ha replicado en un tiempo bastante breve y ha profundizado los errores del expresidente Evo Morales. Entonces,
no hay la posibilidad en este momento de que Morena piense en una alianza, en un acuerdo siquiera con el movimiento al socialismo del presidente Luis Arce. En ese sentido, yo creo que a manera de analogía, Luis Arce vendría a ser pues una persona que, lejos de de ayudar a cualquier candidatura, se convierte más bien en un lastre, ¿no? Tiene un grado de popularidad muy reducido a nivel nacional. La gente cuestiona su gobierno y evidentemente se lo responsabiliza por la crisis económica, por la devaluación del boliviano y por las largas filas que existen en el país. O sea, en este momento el mismo electorado del MAS, la gente pobre, ¿no? Es la que está pagando la factura de un gobierno que no ha sabido tomar decisiones a tiempo. Y obviamente ese electorado se está cuestionando si es que en este momento la misma izquierda tiene las respuestas o tiene las soluciones a los problemas que está viviendo el país. Freddy, a usted muchas veces lo vincularon, siempre se ha resaltado la cercanía que usted tiene o tuvo, usted nos aclarará esto, con el vicepresidente David Choquehuanca. Un David Choquehuanca que claramente no va a formar parte del binomio. Todo indica a que, de hecho, en un acto que hubo en el Alto, decía basta de autoproclamaciones, haciendo alusión directamente al presidente Luis Arce, que venía siendo proclamado en algunas ciudades, en algunos actos previos a ese encuentro, y de hecho ya barajan el nombre de otras personas, no así del vicepresidente. ¿El vicepresidente ya está, diríamos, fuera de la carrera o está más cerca a Morena? Bueno, yo creo que algo que nadie puede cuestionar es de que el vicepresidente no es una persona ambiciosa, ¿no? Y creo que en su sabiduría él ha sabido comprender de que hay ciclos que se cierran, ¿no? En alguna conversación que tuvimos tal vez el año pasado, él nos decía, bueno, tiene que haber necesariamente un relevo generacional, ¿no? Entonces, tienen que trabajar porque la política no es diciendo, la política es hacer. Entonces, hagan, construyan, trabajen. Si creen que, digamos, la respuesta va por la construcción de una sigla, de construir otra alternativa partidaria, pues háganlo. O sea, están en su derecho. Si van a acertar, es su momento. Si se van a equivocar, tienen el derecho a equivocarse. Entonces, trabajen, porque él siente de que hay una generación de políticos que ya ha dado todo lo que tenía que dar a este país, con sus luces, con sus sombras, con sus aciertos, con sus equivocaciones, con eh, eh, tal vez esa conexión que se ha tenido con las organizaciones y tal. O sea, ya se hizo lo que se tenía que hacer. Y creo que personalmente ya no tienen nada más que aportar al país, ¿no? Tal vez en una labor de dirección podrían de alguna manera apoyar, ¿no? Pero ya no creo en la primera línea de la política, ¿no? Creo ¿Incluyéndose que él? hay una generación de políticos que en esta elección del 2025 se va a jubilar, ¿no? Entonces, ¿Incluyéndose David Choquehuanca? hablo de tanto políticos de la derecha como políticos de la izquierda. O sea, hay una generación de políticos que ya no da más para otra elección. Con esto me refiero a Tuto, a Samuel, me refiero justamente a Luis Arce, al mismo Evo, a David. O sea, es una generación que ya dio todo lo que tenía que dar a este país. Y creo que ya no tienen las respuestas, no son portadores de las soluciones a los grandes problemas que en este momento está viviendo Bolivia. Ahora, ¿esto de la renovación necesariamente pasa por una cuestión etaria o también una renovación en la agenda, en el horizonte país, en entender qué está pasando alrededor
y materializarlo o proponerlo para Bolivia? Bueno, no es estrictamente generacional, ¿no? Creo que también fundamentalmente tiene que ver con una renovación de ideas y más que todo de formas de hacer la política, ¿no? Entonces, creo que esta renovación tiene que marcar una transición entre un antes y un después. Creo que hay una vieja política que le ha hecho mucho daño al país y esta vieja política está de alguna manera circunscrita en la imposición, en la falta de democracia interna dentro de las estructuras partidarias. Es una vieja política que no precautela los intereses nacionales, está precautelando los intereses de grupo, los intereses personales. Tú ves en la derecha que ha defraudado a un gran segmento del electorado nacional porque el mandato del pueblo era de que se pongan de acuerdo, que se puedan sentar en una mesa, ceder en sus posiciones iniciales y tratar de llegar a un acuerdo. ¿Para qué? Para construir una candidatura de unidad. Ese era el mandato del pueblo. Pero nuevamente la derecha ha mostrado que es parte de la vieja política, de una vieja forma de hacer las cosas, en las que no importa lo que diga la sociedad, no importa lo que diga el pueblo, importan mis intereses personales, coyunturales, circunstanciales, los intereses de mi grupo que me apoyan, ¿no? Y eso se ve reflejado como una constante tanto en la derecha como en la izquierda exactamente, ¿no? Interesan los intereses de Luis Arce y de su gobierno. No tiene la capacidad de sentarse con sus rivales circunstanciales y llegar a acuerdos. No, no hay esa capacidad. Todo es imposición. A mí me van a hacer caso porque soy el presidente del Estado. Listo, fin de la historia, yo tengo la razón. Lo mismo sucede en el trópico. Me van a hacer caso porque soy presidente de las 6 federaciones. Y no importa lo que digan los demás. Y el que piense diferente está fuera. Es un libre pensante, es un traidor. Por eso en alguna entrevista previa en La Razón que yo decía, en el MAS ser traidor es cuestión de tiempo, porque el momento en el que uno se anime a señalar algún error o proponer una idea alternativa, básicamente ya está fuera, porque ahí lo que privilegia, lo que prima es el pensamiento único y la imposición. ¿No? Es decir, nadie puede tener un pensamiento divergente. Entonces, la renovación trata justamente de eso, de limpiar estas viejas prácticas, de generar estructuras genuinamente democráticas donde los ciudadanos podamos participar en igualdad de condiciones y de alguna manera formar parte del proceso de toma de decisiones. Creo que el MAS con los años se ha convertido no solo en un partido tradicional de corte conservador, sino que se ha convertido en un partido eminentemente rural, ¿no? ¿Por qué? Porque ha perdido una presencia significativa en las ciudades capitales. Porque para poder ser del MAS o tenías que ser intercultural, campesino o Bartolina, no había un espacio, una plataforma para la participación ciudadana, es decir, quienes vivimos en la ciudad no podemos participar de la vida orgánica de movimiento al socialismo porque no pertenecemos a ninguna de estas organizaciones y tanto en la estructura partidaria como el gobierno en sí mismo tenían una vocación rural. Si tú te fijas, las políticas públicas, ¿dónde está la inversión del Estado? Está en el área rural. ¿Dónde está el proceso de industrialización de Luis Arce? Están en las provincias, en los municipios, de ciudades intermedias. Entonces, no existen a día de hoy políticas públicas para las ciudades capitales, donde además está la mayor densidad demográfica, donde existe la mayor concentración de población a nivel nacional. Entonces, obviamente hay una desconexión pues con la realidad también de las clases medias, que era el segmento natural al cual debiera haber representado Luis Arce, pero sin embargo, él quería convertirse en otro Evo Morales y obviamente la copia nunca va a ser igual que el original. Freddy, ¿no entiende usted que el movimiento al socialismo, ya a la cabeza de Grover García, está en otro momento? Porque hemos escuchado voces tanto de Grover García como de Luis Arce que dice la democracia interna ahora forma parte del movimiento al socialismo, se acabó el dedazo.
dedazo que hacía referencia a Jerjes Mercado la anterior semana, que hablábamos con él, y decía, bueno, esperemos que no haya dedazo en la elección del binomio. La pregunta es si no estaba en un nuevo momento el movimiento al socialismo. Lo que pasa es que en este momento, querido Diego, necesitan un poco lavarse la cara, ¿no? Hay que ver, hay que darles efectivamente el beneficio de la duda, no estamos aquí para crucificar absolutamente a nadie, hay la probabilidad de que haya una nueva democracia interna dentro del movimiento al socialismo, pero como el mismo Jerjes Mercado dice, ¿no? Hay que ver, ¿no? Hay que ver qué es lo que pasa, si es que no prima la imposición, el dedazo, hay que ver cómo están conformadas las listas. Yo sinceramente no creo que tengan ninguna posibilidad electoral, pero eso no es contradictorio a la posibilidad de que exista una renovada democracia interna y una nueva forma, digamos, de generar esos consensos al interior de sus estructuras internas, ¿no? Bien, ahora hemos hablado del panorama general, hemos hablado del movimiento al socialismo, el factor andrónico que decía, no creo que sea, diríamos, que vaya a ganar estas elecciones, pero necesita una asamblea de lujo. ¿Qué va a hacer Morena? Si no se va a aliar al MAS, si inferimos, por lo que mencionaba, Andrónico no será el candidato de Morena, ¿qué va a tener participación en estas elecciones? Eh, lo cierto que para nosotros no existe esa desesperación de participar en estas elecciones. Como te manifestaba, estamos ante un fin de ciclo, se van a licuar una generación de liderazgos, es posible de que algunos partidos pierdan también su sigla, que no lleguen al 3%, y evidentemente va a generar una transición entre un antes y un después. Entonces, el nuevo gobierno que asuma la tiene muy complicada. Su situación es compleja porque tiene que devaluar, tiene que levantar subvenciones, subsidios, eh, seguramente también tiene que achicar el Estado. O sea, hay muchas cosas, muchas medidas que son de carácter impopular que va a tener que asumir el nuevo gobierno porque evidentemente estamos en una recesión, una crisis, el Estado no tiene dinero y esto no va a gustar al pueblo boliviano. Entonces, quien gane tiene un contexto en extremo adverso y tiene una pluralidad de fuerzas políticas que van a componer el Parlamento que no le van a hacer la vida fácil, ¿no? Es decir, va a tener que hacer muchas concesiones en cuanto a su programa de gobierno, en cuanto a los principios ideológicos de su partido para poder llegar a consensos, construir acuerdos. Entonces, esto, sin duda alguna, va a hacer de que el próximo gobierno pues sea un gobierno débil, ¿no? Porque no va a tener esa fuerza para poder de alguna manera sostener algunas políticas que considere necesarias. Tiene que todo el tiempo estar haciendo concesiones y llegar a acuerdos en la Asamblea, porque si no va a estar secuestrado por la Asamblea Legislativa, lo que le ocurre en este momento a Luis Arce Catacora. Entonces, yo muy cauto, muy prudente con lo que va a pasar en el mediano plazo. Hay una probabilidad de que la protesta social, el malestar, el descontento de la sociedad también termine de alguna manera acortando el mandato del próximo presidente, si es que no tienen las respuestas, no tienen la solidez y la fuerza como para poder generar estos cambios que más o menos se vayan a producir en el corto plazo, hay la posibilidad de que el próximo gobierno ni siquiera termine su mandato. Entonces, mucho cuidado con lo que va a pasar en las elecciones del 2025. Creo que no es el escenario idóneo para poder participar en una elección nacional y hay que empezar a trabajar la estructura territorial de Morena en los 9 departamentos. Creo que el escenario natural para Morena son las elecciones subnacionales. Creo que es una primera prueba de fuego y es una primera plataforma a nivel local, departamental, para empezar a construir un proyecto alternativo que puede verse consolidado el 2030. Entonces, hay mucho trabajo por hacer. No
hay que desesperarse, creo que hay que tratar de hacer las cosas bien, llegar en condiciones y dar una respuesta al pueblo boliviano en el sentido de que realmente no es más de lo mismo, ¿no? No es la marca blanca del movimiento al socialismo, aclarar ciertas dudas, porque todavía hay cierta duda, hay ciertos elementos que se generan en torno a lo que es Morena, entonces hay que empezar a disipar esas dudas, hay que mostrar exactamente qué es lo que somos, hacia dónde vamos, cuál es el proyecto alternativo que le ofrecemos al país y con esa certidumbre, pues plantear un binomio para una elección nacional que realmente pueda marcar una transición entre un antes y un después. Entonces, con todo lo que nos explicaba, digamos que no habría tiempo como para llegar a construir ese binomio. ¿Está descartada la participación de Morena en las elecciones del 17 de agosto? Yo no diría descartada, hay la probabilidad de que podamos apoyar algún proyecto político, ¿no? Pero ir como sigla, no veo yo las condiciones en este momento objetivas como para poder hacerlo. Entonces, es un proyecto que recién ha nacido, creo que hay que tomarse las cosas con mucha seriedad, eh, hay que, es como ser humano, ¿no? Tenemos que primero es que caminar, ¿no? Entonces, ¿por qué no y te lastimas? Entonces, creo que tenemos que entender de que nuestro rol en este momento es otro, ¿no? Y tenemos que también comprender de que si hay la posibilidad de aportar, ¿no? En algún proyecto, pues evaluarlo si realmente merece la pena. Si es así, pues trabajar para que eso se pueda consolidar. De todas maneras, como te digo, no veo que existan las condiciones objetivas como para que Morena, como sigla, pueda de alguna manera participar en este fin de ciclo que está marcada por las elecciones del 2025. Bien, entonces diríamos, una opción menos para Andrónico Rodríguez, que no se sabe, es la gran incógnita con qué fuerza política irá. Mencionan que van a tener una reunión, lo escuchaba a Mario Cronenbold diciendo que el 10 de mayo iban a tener una proclamación acá en la ciudad de La Paz y que iban ya a dar a conocer más detalles, así que de repente una opción menos para el presidente del Senado, que no tiene sigla, porque usted en su lectura decía, de repente no va a ganar Andrónico porque está por fuera del levismo y por fuera del arcismo o el movimiento al socialismo, entonces la tiene como cuesta arriba, ¿no? En esa lectura que usted nos hacía. Ya para despedir y a tiempo de agradecerle este tiempo con nosotros, el momento que ha dedicado a la razón, preguntarle sobre cómo ve el panorama electoral con 5 alianzas inscritas, 8 partidos que han mostrado sus intenciones, entre ellos Morena, serían 13. Pongámosle que Morena no va solo, diríamos, como partido político, o sea que tendremos una franja de 12 rostros, 12 candidatos, por lo menos una candidata hasta el momento, Ruth Nina. ¿Cómo ve el panorama en general rumbo a las elecciones? Yo creo que es un panorama que es de mucha incertidumbre, un panorama muy caótico. Como dicen, en río revuelto, ganancia de pescadores. Los verdaderos protagonistas de esta elección no van a ser los partidos ni los candidatos por las diferentes siglas, sino los protagonistas va a ser el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo Electoral, porque en sus manos está en este momento, de alguna manera, tomar decisiones respecto a lo que va a suceder en estas elecciones. No sé si terminarán de inhabilitar a Evo Morales, posiblemente habiliten a Evo Morales, entonces, más que las propuestas, creo que en este momento hay una agenda mediática que está marcada por las decisiones institucionales de instituciones que han perdido mucha credibilidad, que han perdido mucha legitimidad y que en este momento están en la mira del pueblo boliviano. Entonces, habrá que ver qué dice el Tribunal Supremo Electoral. Por ejemplo, hay partidos como
Frente para la Victoria, PAMBOL, que no han conseguido el 3% en las elecciones de 2020 y que continúan conservando su sigla. O sea, hay una interpretación un tanto discrecional de lo que es la norma. Y bueno, esto enrarece, esto complejiza. Por ejemplo, el movimiento al socialismo ya debería haber en su sigla, están tirando como chicle así los plazos para que puedan hacer el Congreso, el Recongreso, el que incumplen las fechas, nuevamente vuelven a estirar el calendario. Y esto no le hace bien pues a la institucionalidad democrática, ¿no? O sea, se ve que hay un manejo discrecional de la norma y que de alguna manera se trata de beneficiar a algunos y perjudicar a otros. Entonces, estamos ante un fin de ciclo, la gente ve con mucho escepticismo, con mucha desconfianza lo que está sucediendo dentro de la política boliviana, dentro del rol que cumple cada institución en este momento de tanta incertidumbre. Y bueno, pues me parece de que el ganador de las próximas elecciones va a ser un ganador que de alguna manera va a tener muchas dificultades, porque se acabó la era del partido hegemónico, nadie más va a volver a ganar con el 50+1, se va a fraccionar, se va a particionar el voto dentro de la derecha, así también se va a particionar dentro de la izquierda, ¿no? Entonces, creo que marca justamente la transición, ¿no? Hacia un tiempo en el que los partidos, de alguna manera, como en la época de la mega coalición, van a necesitarse unos a otros, van a necesitar construir consensos dentro de la Asamblea Legislativa, lo cual tampoco me parece malo, ¿no? Creo que hay que hacer funcionar la política dentro de los cánones democráticos. Y hacer funcionar la política significa tener la capacidad de sentarte en la misma mesa con tu rival circunstancial e intentar llegar a acuerdos a través del diálogo, ¿ya? Entonces, ceder en tu posición inicial y pues llegar a un acuerdo por el interés del país, es decir, privilegiando los intereses nacionales antes que los intereses partidarios, antes que los intereses de grupo, los intereses personales. Creo que eso le ha hecho mucho daño al país y es importante hacer funcionar la política porque si no tenemos esa capacidad, la única alternativa es la violencia. Cuando los problemas no se resuelven dentro de causas institucionales que te brinda la democracia, la alternativa que se tiene es recurrir a la calle, recurrir a la confrontación y a la violencia. Y esto muchas veces ha generado el derramamiento de sangre de manera innecesaria en este país, justamente por la incapacidad de nuestros líderes, por la incapacidad de los políticos de ponerse de acuerdo, de llegar a acuerdos. Y esta es la gran responsabilidad que en este momento tienen que asumir quienes están conduciendo al país en este último tramo, diría yo, de un sistema que yo creo que se va a resetear y que va a ver emerger una nueva pluralidad de fuerzas y de rostros y de ideas para, de alguna forma, reconducir el destino de nuestra amada patria. Una última, aprovechando lo que usted mencionaba, así cortito, en un minuto, de los precandidatos, ¿a cuál lo ve más pragmático para sentarse, gobernar, sentarse, dialogar y negociar en buenos términos, no que negocio suene algo feo? No lo sé, o sea, como te digo, mira, dentro del segmento de la derecha han dado cuenta de que no están a la altura de la historia, de que privilegian sus intereses sectarios. En la izquierda veremos, tal vez Andrónico podría ser una figura interesante que podría llegar a cierto tipo de acuerdos, hacer funcionar la política, pero eso se demuestra en los hechos, ¿no? Por eso te decía, ha llegado el fin de una forma de hacer política eh, llena de discursos vacíos, inocuos, ¿no? Creo que en este momento tiene que darse una nueva forma de hacer política caracterizada por hacer más que por decir, ¿no? Entonces, la política es haciendo, no es diciendo, ¿no? Creo que el pueblo boliviano está buscando justamente esos marcadores de certeza, está buscando un político que de alguna forma
tenga esa solvencia para poder llegar a estos acuerdos que necesita el país, ¿no? Porque de otra forma no hay la posibilidad de que podamos salir de esta crisis tan profunda en la que estamos sumidos. Freddy, muchas gracias por este tiempo con nosotros. Vamos a estar seguro convocándolo más adelante. Este tiempo electoral, como decíamos, si algo va a tener es situaciones para divertirse, ¿no? Van a llamar la atención, que no falte pipocas, pasancalla en la casa, porque va a estar bastante entretenido, ¿no? En medio de toda la situación caótica que vivimos, por lo menos la política creo que nos esbozará alguna sonrisa y veremos caras conocidas seguramente el próximo 19 de mayo. Gracias, Freddy, que tenga buen día. Un abrazo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptarla. Freddy Bovarín, vicepresidente de Morena.